tiene nombre de Sixto Tique. Actualmente tiene 74 años y su vida empezó aquí en el Prado, Tolima, su sitio de nacimiento. Mientras fue creciendo, tuvo que empezar a trabajar a temprana edad como podador de césped, podador de llanos en Prado, Tolima, y comenzó a ser autosuficiente para poder sostener a su familia. Después pasó acá, a Dolores, Tolima, donde ya se comenzó a encargar de fincas, se comenzó a encargar de su mantenimiento, del mantenimiento de sus plantas, de sus piscinas, del hogar, de las fincas, y de ahí comenzó a darle una mejor vida a su familia, dependiendo pues de su salario. Luego llegó acá a Armero a comenzar a ser recolector de algodón y supervisando todo lo que tendría que ver con la recolección del algodón acá en Armero. De ahí pasó al Quindío, donde comenzó como recolector de café, en el cual él manejaba la supervisión y la recolección de café. Después llegó a la ciudad de Santiago de Cali, cuando inició en la empresa Aluminios Alcan en la zona industrial, y ya comenzó a tener un buen salario, un salario muy remunerado para su sostenibilidad. De ahí comenzó la creación de su empresa actualmente, y ya comenzó a tener un buen salario, un salario muy remunerado para su sostenibilidad. De ahí comenzó la creación de su empresa actualmente, Gane Apuestas, regida por un grupo de socios, los cuales lo apoyaron en su creación. Y aquí fue donde recibió su pensión y actualmente vive de eso. Bueno, a continuación tenemos al abuelo Dalmiro Perea. Él nació en el pueblo de la Unión Valle y realizó sus estudios en el colegio, terminó hasta el bachillerato y posteriormente se mudó a la ciudad de Cali. Luego ingresó a trabajar en el Ejército Nacional de Colombia en la parte administrativa. Ahí, en el ejército, realizó varios cursos de administración y de finanzas. Él se encargaba de realizar las cuentas fiscales, y en el trabajo le pedían trabajar sobre la honestidad. Se comunicaba por teléfono de la época o radioteléfono, como se le decía. El medio de transporte que utilizaba era la bicicleta y el bus, ya que en esa época no habían carros. La tecnología para él se basa en los teléfonos y en la comunicación, la facilidad de comunicación que esto le brinda. Acá tenemos el profesional Hugo Fernando Bram. Él nació en la ciudad de Cali, pasó por el colegio y realizó sus estudios profesionales en la Universidad del Valle. Vive con su familia en la ciudad, su esposa y sus 2 hijos. Sus estudios los culminó en Estados Unidos en la Universidad del MIT. Posteriormente ingresó a trabajar en una planta azucarera cerca a Palmira, y hace poco se pasó a una que queda un poco más alejada de Palmira. La tecnología para él es algo sumamente importante, ya que él piensa que la tecnología nos hace más productivos y cada día nos va a hacer mejores personas. En un futuro él se ve con unos ingresos gracias a que no solamente se queda con lo que trabaja, sino que además de eso invierte en la finca raíz. Es un fiel protector del medio ambiente, por eso le gusta sembrar árboles. El abuelo es Ricardo Velázquez, nació en un pueblito en Medellín. Empieza a trabajar como arriero en una finca en Paramillo, Santander. De ahí tenía que subir todos los días a la montaña y atender el ganado. Después de un tiempo baja al pueblo, a Santander de Quilichao, y forma una familia. El abuelo Luis Alberto González nació en Santa Elena, Ginebra Valle. Fue el único hijo varón de 5 hijos. No estudió, entonces le tocó sacar a su familia adelante trabajando en la galería haciendo mandados. Después pasó a trabajar como tractorista y manejo de elementos pesados en una finca. Cuando tuvo dinero consiguió su propia finca y de ahí migró a la ciudad. Este es el caso de la profesional Juliana Solís, que nació en Belalcázar, después se mudó a Palmira,
con su familia. De ahí se metió al colegio, pasó por el colegio, estudió en la Universidad del Valle, allá mismo, y después comenzó a trabajar en el SENA. Después de trabajar en el SENA comenzó también a trabajar en Pelican, en la industria de borradores. Y de ahí comenzó a realizar otros estudios que ya había iniciado en la Universidad del Valle, de los cuales comenzó a generar ingresos y comenzó a viajar por el mundo como lo hace actualmente, que es uno como de sus pasatiempos favoritos. A continuación, una de las descripciones de uno de los profesionales. Su núcleo familiar se encuentra en Palmira, con una economía estable. Vemos que posteriormente asistió al colegio y después de graduarse asistió a la universidad en Cali, en donde se graduó en odontología, y en la actualidad se encuentra haciendo una especialización. Vemos que por otra parte se encuentran las redes sociales y la tecnología que los comunica, y a nivel mundial se busca también un equilibrio ambiental, industrial y de los ciudadanos, que puede llegar a generar contaminación, pero que a futuro se espera un desarrollo estable. Aquí tenemos un caso de un abuelo, el cual se llama Jairo Paredes, en el cual él nació en Zarzal y vivía con su padre y su madre y sus 5 hermanos. Su padre era el encargado de la economía de la casa. En su finca él trabajaba. Luego él se pasó a vivir para realizar sus estudios en Popayán, en el cual trabajaba en la aeronáutica civil, un tío de él. Durante sus estudios él se graduó y luego fue a vivir a Bogotá, en el cual ejerció su trabajo como controlador aéreo. Ahí trabajó durante 5 años hasta que se fue a vivir a Cali, en el cual duró 20 años en la aeronáutica civil hasta su pensión. Él nos contaba que su transporte lo daba la aeronáutica civil, que lo llevaba de la casa al aeropuerto y del aeropuerto a la casa. Él, a sus inicios, la remuneración de su salario no era muy buena, hasta que ya cuando se pensionó, él dice que sí era agradable el salario que recibía. Durante su trabajo vio que la tecnología avanzó cada vez más para la comodidad de su trabajo, y nos comentaba que eso es un trabajo individual. Sin embargo, tiene que hacerse en equipo para que no haya ningún accidente aéreo.